Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de entrevistar a Sandra Ferrer Valero, quien es licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha centrado en el estudio y la divulgación del papel de las mujeres en la historia de la humanidad. Ha publicado varios libros, entre ellos Breve Historia de Isabel la Católica, El papel de las mujeres en la monarquía o La Revolución de las Invisibles, Mujeres en la Historia de España. Y estaremos charlando el día de hoy sobre este último libro, que ya va por su segunda edición. Su autora nos cuentan que la historia de España, desde la prehistoria hasta el siglo XXI, pero no la historia que todos conocemos, sino la de España que construyeron ellas, cuyas vivencias se han silenciado durante tanto tiempo, desde los comienzos del poblamiento de la península, pasando por la Hispania romana, el Al-Ándalus musulmán o la España de la Ilustración. Mil y una voces femeninas nos invitarán a pasear con ellas por las calles de las ciudades y pueblos de España, descubriendo no solo las grandes madrasas y los ateneos y centros del saber, sino la vida dentro de las casas, los conventos e incluso los barcos que zarparon a las Américas. La revolución de las invisibles es una nueva forma de entender nuestro pasado, nuestro presente, tan fascinante como necesaria, y de traer de vuelta a la luz todas aquellas mujeres que con su esfuerzo y dedicación hicieron España y su historia. Así que sin más, bienvenida a Venezuela Provincial, Sandra. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, el placer es de nosotros tenerte el día de hoy en nuestro canal de YouTube. Y bueno, Sandra, la primera pregunta no podría ser otra, sino que nos cuentes qué te llevó a escribir este libro y qué fuentes primarias utilizaste para documentarte. Pues mira, este libro hacía mucho tiempo que me hacía ilusión hacerlo, porque como bien has comentado, llevo años investigando sobre la historia de las mujeres y ciertamente todo lo que nos han contado en el colegio o en los libros de historia, los manuales más generalistas, hablan muy poquito de ellas. En el caso de la historia de España, no deja de ser un caso más. O sea, podríamos hacer el mismo libro sobre Francia, sobre Inglaterra o cualquier otro país del mundo y nos encontraríamos con la misma situación, una situación en la que las mujeres aparecen de manera muy puntual, en casos excepcionales, como alguna reina o alguna persona así un poco excepcional, pues si habláramos de Francia hablaríamos de Juana de Arco, pero siempre casos que sitúan a la mujer en una posición excepcional. ¿Qué me llevó a escribir este libro? Pues rescatar nuestra historia, la historia de España, desde la visión de las mujeres. Y para mi propia sorpresa me di cuenta que es que las mujeres tuvieron un papel, si no protagonista de las grandes gestas, a excepción de mujeres como Isabel de Castilla u otras, sí que tuvieron un papel muy importante en el desarrollo de la economía, en el afianzamiento de la sociedad española como la conocemos en la actualidad, pero también en la sociedad antigua, como en la Hispania romana, en la época medieval, con las diferentes culturas que convivieron en el solar peninsular. Sin ellas no podríamos entender toda la evolución y todo el progreso que la historia de España tiene detrás. Lo que me preguntabas de las fuentes, pues básicamente empecé acudiendo a esos manuales generalistas y a partir de allí, pues por suerte cada vez hay más bibliografía y sobre todo fuentes primarias principalmente de la época ya del siglo XIX o del siglo XX, revistas, documentos oficiales en los cuales si rascas un poco te das cuenta que hay muchísimas mujeres de las que podemos hablar y son las que he intentado situar en mi libro. Bueno, creo que la primera mujer que tenemos que hablar ya la nombraste, ¿no? Y hay que hablar primera, por ella, tiene que ser sí o sí de Isabel la Católica, ¿no? A quien le dedicaste un libro completo y sin duda para muchos es el ser humano más importante de la historia, ya que en su reinado ocurrieron varios hechos que cambiarán la historia de la humanidad. ¿Crees que Isabel la Católica es una de las personas más importantes de la historia? Yo creo que sin duda sí que lo es porque su reinado primero marca un antes y un después en la historia de España, pero también en la historia del mundo. Para bien o para mal, fue durante su reinado que se iniciaron las expediciones a tierras americanas.
A Isabel la he incluido también en el libro de la Revolución de las Invisibles. Evidentemente, Isabel no es una persona invisible, es una de las grandes protagonistas de nuestra historia, pero sí que tiene facetas muy invisibilizadas de su reino. Mucho se ha hablado de su papel en el mundo, en los aspectos religiosos, la expulsión de los judíos, la reconquista, el final de la reconquista, el apoyo a Cristóbal Colón, pero muy poco se ha hablado de su apoyo a las mujeres, al menos de su entorno. Durante el reinado de Isabel, no solo se rodeó de mujeres que hicieron de asesoras políticas, sino que se trajo a su corte mujeres sabias que convivieron con mujeres sabios que dieron no solo a sus hijos, sino a los hijos e hijas de los cortesanos una educación que era excepcional para su tiempo. Y es curioso que aquel proyecto que fue fantástico murió con ella. Fue una época brillante, pero que ella dio muestras. De hecho, dicen las crónicas que en su biblioteca, que era una de las bibliotecas más ricas de finales de la Edad Media, principios de la era moderna, tenía libros como La ciudad de las damas de Cristina de Pizán, que es la que está considerada como una de las primeras feministas de la historia. Ella tenía un interés muy importante por la cultura. De hecho, intentó que eruditas del humanismo italiano acudieran también a su corte. Quiero decir, fue una mujer que, a pesar de todo lo que se ha hablado de ella, de los aciertos, de los errores, porque evidentemente, como cualquier otro gobernante del mundo, no era perfecta, hizo cosas que estuvieron bien, hizo cosas que no tanto, también las tenemos que poner en el contexto de su época, no la podemos juzgar con ojos del siglo XXI, pero aún así, como bien decías, su papel fue determinante y más si pensamos que fue una mujer, que ella, a pesar de todas las dificultades que los hombres de su alrededor le pusieron, posiblemente por el hecho de ser mujer, si hubiera sido un hombre, no hubiera tenido tantas dificultades como las que tuvo. Evidentemente, la tenemos que destacar por eso, porque fue un ejemplo de cómo las mujeres, si accedían al conocimiento, si accedían y tenían la posibilidad de gobernar, podían tener la misma capacidad que cualquier hombre de dirigir los designios no solo de un reino. Ella heredó el reino de Castilla, pero luego todos sabemos cómo aquello fue el inicio de lo que luego sería el Imperio Español. Sí, y vale la pena también rescatar aquel testamento donde procuró que se Exacto. cuidaran a los indígenas americanos, ¿no? Y que se casaran españoles con indias y españolas con indios, ¿no? Es No tenemos que importante. olvidar Sí, que el reinado de Isabel marca el inicio de un imperio que no es un imperio colonial, es un imperio virreinal. Ella veló, hemos de pensar que cuando ella muere aún los virreinatos están en un estado muy, sí, en de hecho embrión, prácticamente ni prácticamente. existen, pero ella ya tenía esa visión que el mundo que se construiría posteriormente no fue un mundo colonial, fue un mundo virreinal. Al final se instaurarían en tierras americanas virreinatos que no dejaban de ser o intentaban ser una reproducción de la sociedad española en la cual a priori no se intentaba que toda la sociedad se integrara y se mezclara. Una mezcla que evidentemente fue positiva para unas cosas y fue fatal para otras, como cualquier otro momento, como decía antes, de la historia de la humanidad. Sí, pero bueno, hay que rescatarlo como Isabel de Castilla da esa primera semilla con su testamento, ¿no? Esa primera, pues digamos, mandato para integrar aquellas tierras de Exacto. igual manera que las peninsulares. Cambiando de tema, bueno, la portada del libro aparece Juana de Castilla, ¿no? Hija de Isabel de Castilla, y sobre ella hay muchos mitos, entre ellos que estaba loca, ¿no? Y te pregunto, ¿por qué escogiste a Juana para la portada y crees que su figura se ha relevado a un segundo plano? La figura de Juana de Castilla es una figura ejemplarizante de que a pesar de que una mujer pudiera estar en lo más alto del poder, pudiera ser una mujer conocida, prácticamente todo el mundo sabe quién es Juana la Loca, Ujú, entendida recordada con este mal nombre, ujú. pero es invisible en lo que a su figura real supone. Juana de Castilla ni estaba loca
ni loca de amor, ni todas esas cosas que se han contado. ¿Qué problema tenía Juana de Castilla? Juana fue una niña que crece en una corte en la que, como antes he comentado, se le dio una educación igual a la que se le dio a su hermano y a sus hermanas. Fue mujer culta, pero cuando es prácticamente una niña, se la manda sola con 4 mujeres de la corte y 4 hombres de la corte al reino de Flandes. Pensamos que en aquella época no había WhatsApp, no habían comunicaciones. Ella se sube a un barco y no sabe si va a volver a ver a sus padres, si va a volver a ver a su familia. Y se enfrenta a una corte, la corte de los Habsburgo, en la que prácticamente no entiende el idioma, en la que está prácticamente sola. Y por desgracia para ella, sí que es verdad, pues que no sé si se enamora de Felipe de Habsburgo, el llamado Felipe el Hermoso, o simplemente se agarra a él, porque es al final la figura con la que a la que se tiene que apoyar, porque en aquella corte ella está prácticamente sola. Esta personalidad o sea, estas pruebas de vida que se le imponen a Juana demuestran que, por suerte o por desgracia, ella probablemente no tenía la personalidad que tenía su madre. Eso probablemente sí que sea cierto, porque Isabel también se enfrentó a un mundo de hombres y también se enfrentó a una situación complicada, se enfrentó a su hermano, se enfrentó incluso a su marido, llevó a las tierras de Castilla a una guerra civil porque ella pensaba que tenía derecho a la corona y relegó a su sobrina Juana, la que también mal llamada la Beltraneja, Ujú. eh, que hay gente que dice que tendría que haber sido ella la reina, pero bueno, sea lo que fuere, Isabel tenía un carácter y una personalidad que es probable que Juana o no lo tuviera o no tuviera la suficiente fuerza como para soportar la presión a la que le fue sometida. Cuando llega a Flandes, no solo se enamora de Felipe y empieza a tener hijos, sino que Felipe le empieza a hacer la vida imposible, porque al final lo que Felipe quiere de Juana es la herencia que va a recibir de sus padres, sobre todo cuando, evidentemente, también pensemos otra cosa, que Juana no estaba destinada a ser reina de Castilla ni reina de nada de lo que iban a heredar sus hijos de los reyes católicos. Pero primero muere Juan, luego muere Isabel, luego muere el hijo de Isabel, o sea, hasta 3 muertes para que ella fuera reina, pero en ningún momento, probablemente en los primeros años de su vida, se imaginó que podría reinar. A partir de ahí, su marido, su padre e incluso su hijo vieron que Juana era una figura molesta para sus aspiraciones de poder, que utilizaron la supuesta locura de Juana, que a lo mejor sí que tenía un carácter melancólico, sí que tenía, pues, sufría, pues es lo que decía antes, ¿no? De una personalidad no tan fuerte como la de su madre. A eso se añadió que cuando llega a España y muere Felipe, todos sabemos la historia que cuentan, que llevó el cadáver desde Burgos, que es donde muere Felipe de Habsburgo, a Granada y lo lleva por las tierras de Castilla de noche, iba abriendo el féretro y todo aquello, pues crea, pues eso, las cantinelas estas de Juana la loca de amor, cuando hay historiadores que lo que dicen es que básicamente Juana viajaba de noche porque hacía un calor asfixiante en las tierras de Castilla y era la manera de que el cuerpo de Felipe, el cadáver, no se descompusiera con más rapidez, no porque quisiera evitar que otras mujeres se acercaran al cuerpo sin vida de su marido. Bueno, todo este tipo de cosas que llevaron a que hasta durante más de 40 años, injustamente, la reina de Castilla y la reina que en verdad tendría que haber sido en vez de su hijo Carlos, estuvo relegada en Tordesillas. De hecho, ella hasta su último documento firmado, ella firma como yo la reina y su hijo aceptó que muchos documentos oficiales fueran firmados por los dos, con lo cual, de un modo u otro, sabían y aceptaban y reconocían que Juana era efectivamente la reina de Castilla, pero les molestaba tanto a los 3 hombres que he citado. Y ella, pues, a lo mejor por amor a su hijo o porque realmente no se veía con la capacidad que tenía su propia madre. De hecho, Isabel en su testamento incluso lo dice veladamente, ¿no? Que no ve a su hija capaz de reinar. No todos estamos capacitados para ese tipo de papel.
seas hombre o seas mujer. ¿Cuántos reyes han habido en la historia que les ha tocado reinar y han sido reyes nefastos? Pero en su caso, en vez de dejarla reinar, pues se la relegó y no solo se la relegó, sino que se le hizo un trato absolutamente vejatorio. Durante 4 décadas están encerrada en un castillo en Tordesillas. ¿Por qué la escogiste como portada? Pues la escogí por lo que comentaba, ¿no? Porque a pesar de ser una mujer conocida, es ¿Mm? invisible, porque no es la reina que tendría que haber sido, fue invisible en su tiempo o la quisieron invisibilizar. Durante 40 años o más de 40 años estuvo escondida a los ojos del mundo, cuando era la reina de uno de los territorios cada vez más amplios en su época. Por eso la escogimos, ¿no? Porque en verdad simboliza eso, que fueras famosa o Ujú. fueras una persona conocida o no lo fueras, las mujeres o eran invisibles o intentaban que fueran invisibles. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que Juana refleja mucho esto de la invisibilidad, pero con la importancia a la vez, ¿no? En el Exacto. libro también te haces la siguiente pregunta, y es pues, cambiando un poco de tema, ¿no? De las reinas. ¿Por qué María de Sayas nunca fue una figura entre los grandes escritores del siglo de oro? Pues María de Zayas es otro ejemplo de mujer, en este caso en el mundo de las letras, que por el hecho de ser mujer, no solo sus obras ahora empiezan a reeditarse en ediciones críticas, sino su propia vida, así como de otros autores del siglo de oro, como Quevedo o Góngora o cualquier otro, conocemos su historia y su biografía y sabemos muchas cosas de su vida. De María de Zayas sabemos muy poco. Y es una de las escritoras que con el tiempo se ha reconocido que fue una de las plumas más importantes de la época. De hecho, los autores del Siglo de Oro, tanto a ella como a otras, las llamaban despectivamente latinipardas y nombrecillos así, porque en el fondo que una mujer escribiera y escribiera bien, y encima en el caso concreto de María de Zayas, no solo escribía bien, sino que a través de sus novelas también reivindicaba que las mujeres tenían derecho a salir del ámbito doméstico, pues claro, eso evidentemente en aquella época pues no sentaría muy bien a muchos hombres de su tiempo. En el libro también nos hablas de aquellas mujeres que zarparon en los barcos a las Américas, ¿no? Y creo que hay una a resaltar que es Catalina de Erauso, ¿no? Que ella tuvo su paso por Venezuela, por cierto, siendo el primer punto al que llega en América, ¿no? A la actual Venezuela, entonces, donde se estaba proyectando el castillo de Santiago de Araya, siendo levantado para defender las salinas de Araya, ¿no? Y ahí Catalina recibió el bautismo de fuego en combate y su regimiento se enfrenta con una flota de piratas de los Países Bajos bien armados, derrotándolos. ¿Qué nos puedes contar de la vida tan fascinante de la llamada la monja alférez? Pues Catalina de Erauso, de hecho, curiosamente es una de las pocas mujeres de las que se conoce su historia. Catalina era una mujer, pues como tantas otras, que no quería tener una vida normal o una vida para la cual la sociedad de su tiempo consideraba que tenía que vivir, casarse y tener hijos o entrar en un convento. Ella, de hecho, entra en un convento y porque, bueno, es una, por circunstancias, es una solución a su huida hacia adelante que tiene al principio de su vida, pero al final tiene la valentía de dejar el convento, no solo dejar el convento, sino enrolarse en un barco a las Américas y hacerlo vestida de hombre. Muchos ejemplos tenemos de mujeres que era una manera de sobrellevar la injusticia que se vertía sobre las mujeres, ya que las mujeres no podían hacer según qué cosas, pues se vestían de hombres y de esta manera pues conseguían tener una vida, no es que la cual las mujeres no se les permitía. De hecho, Catalina no es la única de las mujeres que zarpan América y no es la única, ni mucho menos, que participa en las expediciones en las grandes expediciones que conocemos de Francisco Pizarro o todos o muchos otros aventureros o como les llamemos, ¿no? En la historia de los primeros siglos de América. Muchas mujeres
se adentraron en el Amazonas, entraron en contacto con poblaciones indígenas, sufrieron las situaciones pues, de hambre, de enfermedades, y muchas han sido silenciadas, y yo en mi libro cito algunas de ellas, de las cuales, pues lo mismo que hablábamos de María de Zaya, se conoce muy poquito, pero sí que sabemos que, pues como Catalina, entraron en batalla o simplemente formaron parte de estas expediciones en las cuales la muerte era una de las posibilidades bastante reales. De estas otras mujeres que cruzaron el charco e hicieron vida en América, ¿cuál rescatarías de estas más invisibles? Pues a mí me gusta mucho la historia de una mujer que se llamaba Catalina Bustamante, que llega a lo que es el actual México, y fue una de las primeras mujeres que fundó una escuela en América. Y es importante resaltar que cuando ella llega a tierras americanas, su objetivo, cuando ella llega, ya hay una comunidad hispana española amplia, y ella decide que las niñas, no solo españolas, sino las niñas que viven que son indígenas, que son autóctonas de las tierras mexicanas, tienen que también recibir una educación. Y está considerada como una de las primeras maestras de la época virreinal, que abrió una escuela en la cual dio cabida a niñas de cualquier origen, raza, situación social, porque su objetivo era la alfabetización como una manera también de unir las diferentes culturas. Y para mí me parece que es una de las mujeres más importantes y con una historia más bonita. También hubo mujeres que eran encomenderas, mujeres que dirigieron plantaciones. Bueno, hay muchas historias que yo os invito a que leáis el libro y las descubráis, porque evidentemente no eran la gran mayoría, porque en las expediciones en los barcos que zarpaban mayoritariamente desde Cádiz, había un control muy exhaustivo, y no todas las mujeres podían ni querían enrolarse en este tipo de aventuras, que eran aventuras, yo creo que directamente a lo desconocido, que cuántos barcos debieron hundirse en medio del océano, ¿no? O sea, eran mujeres realmente muy valientes. Y yo creo que hay que darles una visibilidad que hasta ahora creo que no se les ha dado. Es importante esto que señalas, porque existe un mito de que las mujeres que fueron a América nada más lo hicieron acompañando a sus maridos, ¿no? Y es totalmente falso, porque hubo mujeres que cruzaron el charco solas, inclusive que eran viudas y sin ninguna representación masculina, por llamarlo así, y iban con sus hijos al otro lado del charco a establecerse, ¿no? Exacto, sí, sí, hay historias de todo tipo. Es verdad que cuando iban solas, lo que decía, ¿no? Cuando llegaban a Cádiz o cualquier otro puerto que zarpase una expedición a América, tenían que ir, demostrar que eran mujeres virtuosas, y tenían que ir acompañadas, pues a lo mejor un hermano o algún tutor. Pero bueno, eso pasaba también en la sociedad habitualmente, quiero decir que eso no era una excepción. Sí, claro, la de contratación de Sevilla tenía fuertes reglas para aquellos que cruzaron el charco, ¿no? Para caer esa leyenda negra de que a América nada más iban delincuentes y asesinos, ¿no? Exacto. Algo totalmente falso, y que bueno, ahí están los archivos documentales de la Casa de Contratación de Sevilla. Bueno, ya hemos hablado un poco de lo que fue el siglo XV, ¿no? El siglo XVI con el siglo de oro, algo del siglo XVII con Catalina y de Erauso. Y ahora vamos al siglo XVIII, ¿no? Y que es el siglo de la Ilustración, el siglo de las reformas borbónicas, de las ciencias y las luces, ¿no? Y quería preguntarte, para ti, de este siglo XVIII, ¿qué mujer destacarías en la historia de España? Pues así un nombre concreto No se te ahora viene. mismo no me sale. Pero sí que es verdad que fue una época muy importante para las mujeres, porque empiezan a incorporarse a lo que será el discurso de lo que se conoce como el feminismo ilustrado, que empieza principalmente en Francia, pero que también aterrizará en España, y serán muchas mujeres más que en el siglo XVIII, que no son muchas, en el siglo XIX,
ya empezarán a unirse no solo a los salones literarios, también al mundo del periodismo, al mundo de la literatura y principalmente mujeres de la alta sociedad que en su posición privilegiada, porque no dejan de ser posiciones privilegiadas, apoyarán como mecenas de las artes, como mecenas científicas, a muchos hombres y también a muchas mujeres, e iniciarán lo que será el gran debate o la gran reivindicación que llevaban siglos haciendo las mujeres en España y en cualquier lugar del mundo, de que las mujeres pudieran tener acceso a la educación, básicamente. Y bueno, de hecho, Carlos III creo que decretó la educación obligatoria para todas las niñas en Madrid y se extendió también al Nuevo Mundo, al Virreinato de Nueva España, por Exacto. ejemplo, se fundaron escuelas, ¿no? Claro, es lo que comentaba antes, que los virreinatos fueron extensiones del reinado, del reino de España y todas las normas que se aplicaban aquí se aplicaban o se intentaban aplicar allí. Igual que Catalina Bustamante que mencionaba antes, pues hubo muchas otras mujeres, principalmente también en conventos, la fundación de conventos femeninos en Sudamérica fue muy importante, aparte de por la cuestión devocional y de fe, etcétera, también fueron centros educativos muy importantes que iniciaron esta red de educación femenina que posiblemente de otra manera hubiera sido un poco complicado de implantar. Bueno, vamos a cambiar ahora de siglo, vámonos al siglo XIX y al principio del siglo XIX, pues España sufre esta conmoción de la invasión napoleónica, ¿no? Ahora que está tan de moda la película de Napoleón. Pero hay que decirlo, durante la invasión napoleónica o la guerra de independencia española, muchas mujeres actuaron como unas heroínas, ¿no? Entre ellas tenemos a Manuela Sancho, Juana Galán, entre otras, ¿no? ¿Qué rescatarías de este momento tan turbio y turbulento que vivió la historia de España? Pues mira, la historia de la invasión napoleónica también nos deja el curioso mensaje de que a pesar de que hubo muchas mujeres que salieron a las calles de muchas maneras, como ahora intentaré explicaros brevemente, sino que se jugaron también la vida, en muchos documentos de la época que se felicitó a esas mujeres por su valentía, se recalcó que eran actos dignos de un varón y actos excepcionales por la situación excepcional. Es decir, que muy bien, las mujeres habían tomado las riendas de una manera u otra de la situación, pero que no se pensaran que aquello iba a extenderse más allá de lo que había sido la invasión napoleónica, ¿no? Es curioso que siempre los hombres intentaron, en cualquier momento de la historia, decir, sí, sí, pero esto es una situación excepcional. En esa situación excepcional tenemos historias tan apasionantes como las mujeres del grupo de Santa Bárbara, que estaban situadas en Gerona, en el norte de Cataluña, que es prácticamente la frontera con Francia, y hicieron fue como el primer muro de contención a los ejércitos napoleónicos, y estas mujeres pues se organizaron como si fueran un regimiento propio, tenían sus cargos jerárquicos, las que mandaban, las que ejecutaban, las que hacían acciones logísticas, las que tomaban un arma. Tenemos evidentemente en los sitios de Zaragoza, que es quizá una de las zonas más conocidas de la invasión de las tropas de Napoleón. Pues no solo tenemos la historia de Agustina de Aragón, que todo el mundo conoce, también tenemos historias de mujeres, otra vez, aristocráticas, que abrieron las puertas de sus grandes palacios del centro de Zaragoza y los convirtieron en hospitales, o la historia de María Ràfols, que fue una monja que no solo ayudó en los diferentes hospitales y ayudó a los enfermos y a la logística del momento, sino que viendo que los enfermos y los heridos no tenían suficientes medicamentos ni alimentos, se fue al, al- al- a los ejércitos, a los generales que estaban sitiando la ciudad, se presentó ante ellos, aún sabiendo que se jugaba la vida, y reclamó que no podían cerrarles el paso a medicamentos, a suministros, y María Ràfols consiguió que los generales franceses, no sé si se quedarían alucinados de ver a aquella monjita acercarse hacia ellos,
pero consiguió pues que sí, que le dieran ciertos suministros y medicamentos y vendas, etcétera, para poder resistir un poco más. Es decir, bueno, como estas tenemos historias de muchas mujeres heroicas que murieron en batalla, que perdieron a sus maridos, a sus hijos, mientras ellas estaban también en primera línea recibiendo las bombas. Es decir, que fueron historias de lo más apasionantes, pero como decía al principio de este microrelato, Ujú. los hombres que las felicitaron les dijeron, sí, sí, muy bien, pero ahora volvéis otra vez a vuestro papel de damas en vuestros palacios o de señoras en vuestras casas. Bueno, Sandra, ya nos quedan 8 minutos. Ya bueno, para pasar al siglo XX y XXI, ¿qué etapa destacarías de importancia para las mujeres en estos tiempos más recientes? Y claro, por supuesto, ¿en dónde pueden adquirir el libro nuestro público que nos están observando? Pues, a ver, del siglo XX, evidentemente, es uno de los siglos más turbulentos en la historia de España. Tenemos monarquías, tenemos repúblicas, tenemos dos dictaduras, tenemos una democracia, momentos muy distintos y muy difíciles, pero en lo que a las mujeres se refiere, en todos y cada uno de ellos fueron muy importantes. Cuando empieza el siglo XX, las mujeres empiezan a abrir las puertas de las universidades, empiezan a tener papeles en profesiones que hasta ese momento ni hubieran soñado. En la dictadura de Primo de Rivera es la primera vez que las mujeres acceden al Congreso, a pesar de ser en una situación de anomalía democrática, podríamos decir. Con la República parece que consiguen el voto, pueden empezar a tener una situación mucho más igualitaria con los hombres de lo que había sido hasta el momento. Llega la dictadura, todos conocemos aquellos 40 años en los que sí que es cierto que las mujeres, como los hombres, perdieron muchas libertades, pero también es cierto que hubo muchísimas mujeres de muchos, tanto en la época de la dictadura como en la época de la República, como anteriormente, mujeres de muchos sectores sociales, de todas las corrientes políticas e ideológicas, que lucharon y se enfrentaron contra el franquismo. Mujeres de izquierdas, pero mujeres de derechas también, mujeres en el mundo de la religión católica lucharon y se enfrentaron a lo que era el liderazgo de sección femenina, abanderada por Pilar Primo de Rivera. Fue una época que fue muy rica y muy desconocida en lucha velada y escondida, porque evidentemente se jugaban la vida igual que los hombres, y de un modo u otro, en los sindicatos obreros, en la lucha obrera en el Partido Comunista, en las parroquias, en muchos ámbitos de la sociedad, fueron muchas las mujeres que lucharon y aquello se visualizó. Pues mira, hoy hace 45 años en la firma de la Constitución, que aún en España sigue vigente. Y lo que me preguntabas del libro, pues en principio entiendo que en todas las librerías y en las grandes plataformas de venta de libros. Así es, bueno, en Amazon a nivel mundial, para aquellos que nos ven al otro lado del charco, pueden conseguirlo por ahí. Así que muchísimas gracias, Sandra, por compartir el día de hoy en nuestro canal de Venezuela Provincial y las cámaras son todas tuyas para despedirte de nuestra audiencia. Pues nada, os agradezco esta oportunidad de charlar con vosotros. Se me ha hecho muy cortito, la verdad. Y bueno, deciros que la historia en general es apasionante, pero la historia de las mujeres en este lado del charco, en el otro lado del charco, en cualquier punto del planeta, es una historia apasionante y es también una historia de encuentro entre muchas comunidades, porque la historia de las mujeres es también la historia pues eso, de encuentros y de intercambios de culturas y de sociedades que creo que no está lo suficientemente reivindicado. Así es, Sandra. Completamente de acuerdo contigo. Y bueno, les recordamos a las personas que nos ven que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. También nuestros artículos de investigación histórica pueden leerlos a través de las redes sociales de Venezuela Provincial, tanto en Instagram como en Facebook. No dejen de darle
me gusta a este vídeo, suscribirse al canal para así cuando subamos más vídeos sobre estas entrevistas que les traemos, pues estén informados de ellos. Aprovechamos, Sandra, también de enviarles un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Romel Izam, Daniel Sierra, Domingo González y Mario Pérez. Si desean ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, puedan hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1, pues ya nos están ayudando mucho en este tema de investigación histórica. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias por tus luces el día de hoy, Sandra, y Venezuela Provincial es tu casa para cuando quieras hablar de estos temas históricos que tanto nos unen. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Adiós.